El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tomando una copa dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberán más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. En este día, como les decía al inicio, es un día que, unidos a la Iglesia, se nos hace la invitación de orar, especialmente en esta jornada de oración por la santificación del clero. ¿Qué tan necesario e importante es la oración por todos los sacerdotes? En el constante devenir de esa labor pastoral, de esa labor de entrega y de generosidad que Dios bien conoce y que Jesús también acompaña la labor de cada sacerdote, es necesario también que el sacerdote viva esa experiencia de oración, porque el sacerdote aprende a hacerse débil con el que es más débil, porque el sacerdote se hace fuerte también con aquel que es fuerte, porque no se reserva nada para sí mismo. Y esto es muy difícil poderlo entender o incluso verlo desde una óptica o una perspectiva que de verdad es irreconocible en la acción con que también estamos de cara al pueblo que el Señor nos ha encomendado. Y digo que nos ha encomendado porque nos pone al frente de una comunidad. Nos hace participar también de las angustias, de los dolores, de los sufrimientos de aquellos que están puestos para que a través de presidirle en los sacramentos podamos también hacernos uno. Pero hacernos uno no significa de vivir en esa experiencia de que todos somos iguales. Tanto ustedes participan del sacerdocio común en virtud del bautismo, que también yo participaba antes de ser sacerdote, pero ahora participo de ese sacerdocio que ha querido perpetuar Jesús en la última cena, que es el relato que también leemos en la primera lectura dirigida a los hebreos. ¿Cuánto, queridos hermanos, es importante que también mediante ese sacrificio que realiza Jesucristo se ve también patentizado el sacrificio de entrega de tantos sacerdotes que hoy de verdad necesitamos de la oración de ustedes? Una oración que sea comprometida, una oración que me aparte a mí de criticar menos y preocuparme más, porque a veces pareciera que pedimos al Señor sacerdotes desencarnados, sacerdotes que estén hechos al modelo santo y seña de mis apetencias. Y en esto nosotros tenemos que pedir al Señor y saber pedir verdaderamente el sacerdote que nosotros queremos para que nos acompañe.
En muchas ocasiones y en mi corta experiencia de sacerdote, que si Dios quiere, este próximo agosto, si lo logramos pasar también, estaré cumpliendo 6 años de ministerio sacerdotal. Y 6 años que han estado marcados por momentos buenos, momentos gratos, momentos de memoria agradecida, pero no marcados por momentos difíciles. Y digo no marcados por momentos difíciles porque eso me ha ayudado a mí a poder madurar esa respuesta generosa de querer seguir a Jesús. Que me he sentido acompañado por la oración de tantos hermanos que en mi camino he podido encontrar desde el momento de mi formación como sacerdote, de mis primeros años de ejercicio ministerial, como estos 3 años que he realizado al frente de esta comunidad. Y es esto lo que de verdad, queridos hermanos, en este día quisiera decirles. Cristo, el sumo y eterno sacerdote, nos enseña a vivir eucarísticamente. Cristo, el sumo sacerdote, nos enseña a nosotros también a poder interiorizar estos verbos que se nos leen en el Evangelio, tomados según San Lucas. Ojalá que nosotros también tomemos, nos partamos, vivamos en una constante acción de gracias, pero que también nos sepamos entregar. Porque es bueno exigirlo. Y yo ayer que tenía una reunión con un pequeño grupo de las 2 parroquias, le decía, es bueno a veces, y es también exigirle al sacerdote, porque pensamos que todo depende de lo que el sacerdote pueda hacer. Pero es necesario también que nosotros aprendamos a redescubrir esa experiencia concreta de que también el Señor a mí me toma, de que el Señor me hace partirme generosamente para los demás, de que vivo en esa constante acción de gracias, que es una Eucaristía prolongada, y que también me entrego por el bien de tantos hermanos que necesitan de mí. La Eucaristía tiene que ser para nosotros una vida de continua acción de gracias, porque dejándome tomar por el Señor, dejándome partir generosamente por los demás, mi vida se transforma constantemente en esa acción de gracias que se va perpetuando en la memoria de aquellos que también ven en mí esa experiencia de fe en la Eucaristía. Es importante, ante todo, en nuestra vida cristiana, dejarnos fortalecer y adquirir un compromiso de una vivencia claramente cristiana. Que tengamos esa capacidad también de que nosotros nos veamos entregados al servicio de los demás. Malo sería pensar, y como siempre lo digo, hablar de un clericalismo metido en la iglesia, pero cuando cada uno sabemos el rol que nos toca ejercer dentro de esa iglesia, es una verdadera comunidad que acoge los distintos dones y carismas, recordando siempre que muchos son los carismas, pero es un solo Señor. Teniendo en cuenta siempre esto, nosotros viviremos la experiencia de Jesús, sumo y eterno sacerdote, en la vivencia de nuestra fe, dejándome tomar por el Señor, partiéndome por los demás, porque pareciera que todo eso está solo estipulado para aquellos que, elegidos dentro del pueblo santo de Dios, tienen que hacerlo. Cuando nosotros tenemos que vivir esa experiencia en nuestra propia vida de fe y en nuestra experiencia, queridos hermanos, de vida cristiana. Que en este día, al celebrar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el Señor nos fortalezca en el amor. Cuánto de verdad nosotros de amor le ponemos a nuestras acciones de vida cotidiana. Cuánto de verdad le ponemos de oración a nuestros quehaceres. Cuánto nos entregamos a la oración
y nos dejamos vencer por la rutina, por lo que aburre, por aquello de ya no siento nada, pero especialmente esto nos venga a ayudar a nosotros en las pruebas del dolor que experimentamos constantemente en nuestra vida. Que al celebrar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el que intercede por nosotros ante el Padre, también nosotros vivamos esa experiencia de intercesión con aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Pidamos al Señor, y especialmente en este día quiero yo pedirle al Señor, y que ustedes también me acompañen con su oración, que el Señor pueda encontrar en mí más amor, más generosidad, que el Señor pueda darme la fortaleza para entregarme más según como ustedes exigen que los sacerdotes nos entreguemos más, que el Señor me dé la fuerza para seguir adelante, aún en medio de las situaciones de vida personal en las que me toca vivir, pero que también me hace vivir la experiencia de mi ser sacerdote, de sentir de que aún en medio de las posibilidades y dificultades que me toca vivir, pueda yo seguir adelante, donándome y entregándome con un amor sincero al servicio que el Señor me ha encomendado. Yo les invito que en este día nuestra oración esté movida por ello. Que el Señor le conceda a todos los sacerdotes, y especialmente oremos por ellos. Que cuando una crítica o una mala experiencia llegue a nosotros, se convierta en una oración por ese sacerdote. Y ojalá, como decía un obispo, que tenía mucha razón con estas palabras, decía que la carne de sacerdote indigesta. Cuando lo comemos y lo devoramos, nos indigestamos. Ojalá que nosotros no caigamos en esa experiencia de indigestarnos por criticar, por hablar o por ensañarnos con comentarios duros contra cualquier sacerdote. Ojalá que cuando nos lleguen con un cuento, un chisme de un sacerdote, lo que nosotros podamos decir, no me interesa. Yo oro por los sacerdotes, porque también sé que en su vida tienen experiencias difíciles, que les toca lidiar con personas como yo, hay que decirlo también, pero que en esta realidad nosotros vivamos en consecuencia y no nos detengamos a perder el tiempo en hablar mal, sino en ayudarles, en orar por ellos, en darles una fuerza de aliento, que como muchos no saben, vivimos nuestras procesiones por dentro y vivimos dolores que incluso no nos atrevemos a expresar porque pensamos a veces de que no se sufre, no se tiene sueño, no se tiene hambre y que incluso en momentos más difíciles hasta nos cuesta dormir. Que hoy sea nuestra oración una oración de santificación por mi sacerdote, por ese que me da y me dispensa de todos los sacramentos, por ese al que el Señor ha puesto al frente de mi comunidad, aún con sus defectos, con sus limitaciones, con sus luces y con sus sombras. Yo puedo decir que a mi sacerdote, a mi párroco, le conozco, no por el que se pone ahí en el altar a presidirnos los sacramentos, sino desde esa intimidad de acercamiento con él y también de poderle conocer en las otras dimensiones humanas, espirituales, pero sobre todo en la dimensión de poder estar cerca de él y que esa ayuda se transforme en un verdadero puente que une la acción santificadora del sacerdocio de Jesucristo con el pueblo santo que el Señor nos ha encomendado y que todos participamos. No existe mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Hoy el Señor nos pide a nosotros especialmente que esto se conlleve
a una práctica muy clara de saber y amar al sacerdote que el Señor ha puesto enfrente de mi comunidad. Por eso en este día nos detenemos a orar por él y oramos de una manera que también el Señor le sigas concediendo la gracia de poder acompañarme en mi vida cristiana, de poder conocerle más, porque pareciera que la vida del sacerdote es como la fórmula de la Coca-Cola, que nadie la conoce, pero si no nos acercamos a ellos, si no les acompañamos en sus penas y en sus dolores, muy difícil le podemos conocer si solo a veces nos dejamos llegar por lo malo y lo mal que hablan de nosotros. Los sacerdotes incluso, cuando dicen que todos son iguales, cuando piensan de que todos somos pedófilos, o incluso cuando nos ofenden sin tener los méritos y los medios necesarios para habernos ofendido. Pero todo esto lo llevamos en nuestros hombros por amor a aquel que nos ha llamado a compartir su sacerdocio con todos nosotros, los hombres elegidos dentro del pueblo santo de Dios. Que esa sea nuestra oración y que nosotros también podamos acompañarles en este día de oración por todos los sacerdotes. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.